10 minutitos para charlar. Nico, ¿cómo estás? Alberto, un gusto conversar con ustedes. Bien, estuviste en el Uruguay, estuviste observando, no te voy a preguntar por eso, si querés decirnos algo nos decís. Me interesa mucho más que hablemos de lo que viene, del rol del peronismo, del futuro, de lo que indudablemente no podemos de ninguna manera soslayar, que tiene que ver con lo que se está intentando hacer, no solamente con las universidades, sino con los ferrocarriles, con Aerolíneas Argentinas y demás. Así que yo voy por donde vos me indiques. No, bueno, en Uruguay fue un proceso electoral muy positivo para el Frente Amplio, ¿no? Hace 5 años que está gobernando el Partido Nacional con Luis Lacalle Pou. Se presentó como candidato a presidente Yamandu Orsi, Sí. que es intendente de Canelones, gobernador, para decirlo de alguna manera, porque dentro de la intendencia tiene muchos municipios adicionales. Eso es el segundo departamento o provincia más importante de Uruguay, después de la región metropolitana de Montevideo, y quien acompaña como compañera de fórmula es Carolina Cose, que hasta que se inició el proceso electoral era intendenta de Montevideo. Y creo que fue una muy buena elección. El Frente Amplio tenía una expectativa de evitar la segunda vuelta y como no se evitó, creo que eso le generó cierto impacto, pero la realidad es que mejoraron muchísimo los votos de la elección anterior, cuando fue electo Luis Lacalle Pou. Tienen mayoría propia en el Senado, o sea, tienen más de la mitad de los senadores, y estuvieron muy cerca, le faltó un diputado nacional para tener también mayoría por un propio en la Cámara de Diputados. Así que todo hace suponer, por las propias características de Yamandu Orsi, que es además representante no solo del Frente Amplio, sino del espacio del expresidente Mujica, de Pepe Mujica, que por sus propias características personales va a lograr ampliar la coalición, y todo hace suponer que va a tener una victoria electoral en la segunda vuelta. Eh, Hablemos de la política nacional. Quiero aprovechar esos 10 minutitos que nos diste. ¿Sí? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es esta situación interna dentro del Partido Justicialista, o del Partido Justicialista, todo lo que de alguna manera irradia el peronismo, que siempre genera cosas, ¿sí? Bueno, creo que la primera definición, y creo que todo el peronismo, o la inmensa mayoría del peronismo, o quienes se postulan o se postulaban para ser candidatos a presidente del partido, la propia Cristina y el propio Ricardo Quintela, quieren colocar al peronismo como un espacio claramente opositor a las políticas que está llevando adelante Javier Milei, ¿no? Y creo que eso es un punto central. De cara al 2025, el peronismo se tiene que desplegar como una fuerza opositora. Por eso creo que es de difícil comprensión ciertos coqueteos o acompañamiento de normativas, como ha sido sostener el veto al financiamiento de las universidades, que han llevado adelante diputados que fueron electos por el peronismo. Por ejemplo, los 3 diputados que responden a Jaldo de la provincia de Tucumán. Entonces creo que este proceso de ordenamiento del peronismo, por un lado, como fue frente opositor, es fundamental. Creo que es importante que se desista cualquier instancia de judicialización del proceso interno del partido, que sea el propio peronismo, con las tensiones que han florecido en estos días, quienes tengan la capacidad de resolver esas diferencias. Todo hace suponer que se va a consagrar a Cristina Kirchner como presidenta del partido, y ahí hay que empezar una etapa que en primera instancia permita convocar a todos aquellos que han acompañado a Ricardo Quintela, que se defina claramente el frente opositor del peronismo y que se empiece a construir en todo el territorio argentino una alternativa, no solo para el año próximo, que hay elecciones legislativas, sino principalmente para el 2027, en una Argentina que está transitando un veranito financiero, ¿no? Pero que situaciones que ya vivió la Argentina, ¿no? Con este retraso cambiario que estamos teniendo, con este marco de especulación financiera que está teniendo la Argentina, el horizonte va a ser muy negativo, como lo estamos observando, por una fuerte caída del consumo y también por una fuerte aceleración de descomposición de los índices sociales. El último informe del INDEC en cuanto a pobreza y en cuanto a indigencia genera mucha congoja, mucha angustia a toda la sociedad, y a eso le sumamos, ¿no?, la propia retracción del Estado, que está renunciando a responsabilidades que le son propias.
Seba. Nico, ¿cómo estás? Seba te saluda. No, yo te quería preguntar un poquito, volviendo nuevamente a la cuestión de la interna, digo, que uno lo ve con cierta angustia, en el sentido de que uno esperaría que el peronismo se ordene rápidamente para poder tomar posición frente a la realidad, y uno ve que hay como una especie de distracción, digamos, o se está poniendo energía y foco en una interna que no creo que no le sirve a nadie, y mucho más con el resultado que está teniendo, digo, porque hay dos escenarios acá. Uno que es la judicialización, que sería obviamente muy muy complicado, y la otra es una candidata que no va interna, digamos, y que termina conduciendo el PJ, pero sin el proceso democrático de la elección mayoritaria, digamos, que también la deslegitima. Sí, me parece que lamentablemente no se pudo construir un marco de unidad. Yo creo que Cristina Kirchner hizo en ese sentido un esfuerzo en la construcción de la unidad. Yo lo venía hablando en su momento con el propio Ricardo Quintela, conversé en varias oportunidades con Jorge Lloma, que es el apoderado del partido del Frente de Ricardo en ese sentido, y la verdad que creo que ha sido una equivocación no generar ese marco de unidad. Ahora, a partir de lo que ha sido la definición de la Junta Electoral del partido, me parece que es claro cuál es el horizonte que tenemos por delante. Digo, superadas las diferencias, evitando la judicialización, creo que mi primer paso es convocar a todos los que acompañaron a Ricardo, al gobernador de La Rioja, a Quintela, para que se puedan integrar en distintas responsabilidades en el partido, que Cristina pueda asumir los desafíos que están por delante, pero también creo que tenemos que tener en claro esto que mencionaba hoy, un peronismo que sea opositor a estas políticas, ¿no? Porque si vemos hay muchos dirigentes Sí, está claro. Sí. Espacios de responsabilidad, y hoy no están dándole respuesta al partido, sino que están acompañando cuestiones que nada tienen que ver con la doctrina del peronismo. Entonces me parece que eso es fundamental. Obviamente todo proceso interno genera tensiones que se deben superar rápidamente, porque la contradicción principal no está en el peronismo, la contradicción principal está en las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei. Sí, pero para poder resolverlas y de alguna manera poner el auto de nuevo arriba de la ruta, lo que tenemos que hacer es en las próximas elecciones tener una buena performance para llegar al 2027 con posibilidad y definitivamente volver a una lógica que la perdimos, porque Milei lo que plantea es una lógica que no la entiende absolutamente nadie, salvo él y los amigos de él, que son los que se sirven con una cuchara de todo esto, de lo que se vaya resolviendo, y empezar y recuperar lo que en esencia somos. Digo, nosotros somos la universidad pública, la salud pública, la educación pública, el transporte, es decir, está todo afectado. Digo, hoy hay paro de transporte, quieren privatizar aerolíneas, quieren privatizar los ferrocarriles, digamos, tenemos una andanada de cosas, Nico, y vos lo esa es la estrategia que tiene Milei, que le da resultado, Alberto, porque vos ves que el tipo, por un lado, avanza en múltiples frentes, ¿no? Desde una posición institucional de mucha debilidad, pero con cierta legitimidad, porque tenemos que ser claros. El surgimiento de Milei es el reflejo de nuestro fracaso. No, ni hablar. Cuando hablo no solo del fracaso del peronismo, sino también del fracaso de la alternancia del peronismo, que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Porque si hay algo que fue malo, fueron los 4 años posteriores a la gestión de Cristina Kirchner, en un país que no estaba en crisis, que tenía múltiples desafíos, pero que solo transitó un proceso de retroceso entre 2015 y 2019. Nuestro gobierno no estuvo a la altura de las expectativas de la sociedad. Después podemos discutir por qué. Hay múltiples variantes, ¿no? La herencia recibida, la falta de audacia, la pandemia, un montón de componentes. Ahora, ahí surge Milei. Y Milei, a su estrategia de múltiples frentes, le suma, ¿no?, un componente de distracción en el debate público. ¿Qué intenta Milei? Milei dice: las universidades no se dejan auditar. Entonces estamos discutiendo si se auditan o no las universidades, en vez de poner el foco en el ajuste del 50% que están sufriendo las universidades. Dicen, por otro ejemplo, que la educación debe ser un servicio esencial en vez de un derecho, y estamos viviendo el gobierno que más ha desfinanciado la educación obligatoria. Lo saben todos los puntanos, por ejemplo, los maestros y maestras que no reciben el incentivo docente. Claro.
para mencionar un ejemplo. O sea, llevan la discusión pública, como el Tero, ¿no?, a un lugar... No, vamos a ser sinceros, nos ganó el relato de acá Pekín, es decir, ¿me entendés? Es decir, él impuso la agenda la marca él, y nosotros vamos detrás de lo que va marcando él. Esto no pasó. Es lógico, pero Alberto, es lógico porque el campeón del mundo, en términos boxísticos, el que está en el medio del ring, es el presidente. Llámese... sí, pero para. Pero él es tan disruptivo que, aunque sea el campeón del mundo, te da mucha chance, porque te pone en situaciones donde vos tenés elementos para dar el combate. Es decir, educación pública sí, educación pública no. ¿Quién puede estar a favor de...? Él distrae por un tiempo, se puede distraer por un tiempo, y a eso le sumamos el impacto cada vez más marcado de sus políticas, porque, la sociedad no come con un riesgo país a la baja. Los salarios no nos alcanzan para más porque el dólar financiero ha bajado, ¿no? Entonces, cuando se empiecen a desplegar, como viene ocurriendo, cada vez con mayor crudeza, el impacto de sus decisiones macroeconómicas, que pueden ser beneficiosas para un sector minoritario de la sociedad, pero no para la mayoría de los argentinos, su legitimidad, su voz, va a ir perdiendo fuerza. Y es ahí donde nosotros no nos tenemos que contentar solo de ser alternativa, porque estas políticas van a fracasar, sino que tenemos que ser alternativas, primero, porque le ponemos un freno al año próximo a ciertas reformas muy negativas para la sociedad, que puede llevar adelante Milei si gana las elecciones y empieza a construir una mayoría en ambas cámaras, porque ahora bloquea a partir del veto, pero no es que esté impulsando leyes que permiten atacar a todo nuestro sistema jurídico-social, ¿no? Y a partir de allí empezar a construir también una alternativa en el 2027. Recordemos, Alberto, que decían, el Congreso no le va a permitir hacer ciertas cosas a Milei. Bueno, en parte se lo permitió con la ley bases, una ley base disminuida de la posición maximalista que había presentado al comienzo de su gestión. A partir del veto está financiando gran parte de las instituciones centrales para una hoja de desarrollo de la Argentina. Por eso creo que estamos, como ha pasado muchas veces en la historia argentina, en un punto de inflexión, porque habitamos una sociedad muy estadocéntrica y muy presidencialista, ¿no? Un buen gobierno nos puede permitir un proceso de recuperación muy marcado, como vivió la Argentina en algunos puntos de su historia. Un mal gobierno nos puede provocar un retroceso muy violento, muy virulento. Brutal. Hoy en día. Sin duda. Nico, abrazo. Gracias. Gracias, Alberto. Un abrazo a tu equipo. Chau, adiós. Chau. Nicolás Trota, está bueno escucharlo a Nico. Siempre un tipo... Sí. Primero tiene un compromiso porque es rector de la universidad. Tiene un nombre larguísimo en la universidad de él, ¿sí? Un TEF, ¿sí?